Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Soy hermano Crocker. Soy miembro de la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días y tenemos una presentación muy buena. Es el pecado de la superchería sacerdotal. Mi recomendación, si hablan inglés, es visitar la página de Facebook o Discord o el canal de YouTube. Obviamente está en inglés y el autor de uno de los autores de ese canal tiene un video sobre ese mismo tema, pero es más profundo y es un análisis mejor. Les recomiendo que vean esos videos si pueden. Me sentí impulsado a hacer una presentación sobre el pecado de la superchería sacerdotal. Esta frase solo se encuentra en el libro del Mormón. Antes de comenzar, abordemos brevemente un error común: no me juzgues. Comprender ese principio correctamente será fundamental para el resto de la presentación y puede requerir su propia presentación. Muchos no parecen darse cuenta de que existe una traducción José Smith en el que muchos por ignorancia citan no juzgues. Mateo 7, 1 a 2 con la traducción de José Smith y luego versículos 17 a 20. Estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos que dijeran a la gente: no juzguéis injustamente, para que no seáis juzgados, sino juzgar con justicia, con justo juicio. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. El Señor está diciendo que es aceptable juzgar, pero debemos hacerlo con rectitud. Si juzgo a alguien con justicia, Él me juzgará con justicia a mí. ¿Cómo juzgamos? Con rectitud por sus frutos. Brooks dijo: la clave es entender que hay dos tipos de juicios: juicios finales que tenemos prohibido emitir y juicios intermedios que nos ordena hacer, pero sobre la base de principios justos. En contraste con prohibir a los mortales hacer juicios finales, las escrituras exigen que los mortales hagan lo que llamaré juicios intermedios. Esos juicios son esenciales para el ejercicio del albedrío moral personal. El Salvador también mandó a las personas que fueran jueces tanto de las circunstancias como de otras personas. Por supuesto, debemos emitir juicios todos los días en ejercicio de nuestra agencia moral, pero debemos tener cuidado de que nuestros juicios sobre las personas sean intermedios y no definitivos. Por lo tanto, las enseñanzas de nuestro Salvador contienen muchos mandamientos que no podemos guardar sin emitir juicios intermedios sobre las personas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Cuidado con los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Y salid de entre los malvados. Todos hacemos juicios al elegir a nuestros amigos, al elegir cómo gastaremos nuestro tiempo y nuestro dinero, y por supuesto elegir un compañero eterno. Algunos de esos juicios intermedios seguramente se encuentran entre aquellos a los que se refirió el Salvador cuando enseñó que las cuestiones más importantes de la ley incluyen el juicio. Las escrituras no solo ordenan o contemplan que haremos juicios intermedios, sino que también nos dan algunas orientaciones sobre cómo hacerlo. Procedamos ahora con la presentación sobre la superchería sacerdotal. ¿Qué significa la superchería sacerdotal? La guía de las escrituras dice: hombres que predican y se presentan como luz para el mundo, a fin de obtener ganancia y alabanza del mundo. No buscan el bienestar de Sion, iglesias edificadas para obtener ganancias. En 2 26, 29 al 31 dice: él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion.
¿Quién se pone que debe ser una luz para el mundo? En 3 Nefi 18:24 las palabras de Jesucristo dicen: Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo, que yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, que habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y aquí el Señor ha vedado esto, por tanto el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad. Y esta caridad es amor, y a menos que tengan caridad, no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión, mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. En Miqueas 3:11, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. En 1 Nefi 22:23 dice: porque pronto llegará el tiempo en que todas las iglesias que se hayan establecido para obtener ganancia y todas las cosas hayan sido edificadas para lograr poder sobre la carne, y las que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo, y aquellas que buscan las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo, y cometan toda clase de iniquidades, en fin, todos los que pertenezcan al reino del diablo son los que deberán temer, temblar y estremecerse. Ellos son los que deben ser humillados hasta el polvo. Ellos son los que deben ser consumidos como el rastrojo, y esto según las palabras del profeta. Segundo Nefi 2:27. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Elder George Buchanan dijo: hay una diferencia en la superchería sacerdotal y el sacerdocio. La superchería sacerdotal se construye solo, no está autorizado por Dios. La superchería sacerdotal oprime al pueblo, pero el sacerdocio de Dios emancipa al hombre y a la mujer, y todo hace libres. Si practican o participan en la superchería sacerdotal, están haciendo el reino del diablo. El Rox dijo: algunos pueden servir para tener esperanza de recompensa terrenal. Tal hombre o mujer podría servir en puestos de la iglesia o en actos privados de misericordia, en un esfuerzo por alcanzar prominencia o cultivar contactos que aumentarían los ingresos o ayudarían a adquirir riqueza. Otros podrían servir para obtener honores, prominencia o poder mundanos. Las escrituras tienen una palabra para el servicio del evangelio, por causa de las riquezas y el honor. Es la superchería sacerdotal. Nefi dijo: las supercherías sacerdotales consisten en que los hombres predican y se erigieran como luz para el mundo, a fin de obtener ganancia y alabanza del mundo, pero no buscan el bienestar de Sion. En esos últimos días se nos ordena tratar de hacer surgir y establecer la causa de Sion. Desafortunadamente, no todos los que realizan obras bajo ese título tienen realmente la intención de edificar Sion o fortalecer la fe del pueblo de Dios. Otros motivos pueden estar en juego: el servicio que es aparentemente altruista, pero que en realidad tiene como objetivo las riquezas, o un honor seguramente entra dentro de la condena del Salvador de aquellos que por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Tal servicio no genera ninguna recompensa evangélica. Como hemos mencionado, nosotros no estamos ni estaremos recibiendo pago alguno. Lo hacemos porque es un mandamiento advertir a nuestros hermanos.
y lo hacemos con amor y sacrificio. Las presentaciones siempre serán gratis. Estudiemos ahora 5 relatos de las escrituras sobre el arte sacerdotal o, como dice, superchería sacerdotal. Neor, Corejor, escribas y fariseos en tiempos de Jesús, Judas y Balaam. Primer ejemplo, Neor. Alma 1, 2 a 20 y 26. Se aconteció que en el primer año del gobierno, el ama y el asiento judicial le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Y este había andado entre el pueblo, predicando lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía ser popular, y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba que el pueblo, todo el género humano, se salvaría en el postrer día, y que no temían por qué temer, ni temblar, sino podían levantar la cabeza y regocijarse porque el Señor había criado a todos los hombres, y también los había redimido a todos al fin. Todos los hombres tendrían vida eterna. Detengámonos por un segundo y relee algo que leímos arriba. Ezequiel 3:11. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se ponen Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Hemos escuchado algo parecido a esto en nuestros días? En otras palabras, ¿no somos miembros de la iglesia del Señor? Hemos pasado por el templo y hemos sido sellados, pagamos nuestro diezmo y recién ahora estamos esperando nuestra exaltación. Todo está bien en Sion. Salt Lake es la nueva Jerusalén. Estás bien tal como eres. No cambies. Y sucedió tanto, enseñó esas cosas, que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y darle dinero. Entonces, a través de sus suscripciones mensuales y donaciones, es como parecería hoy día. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y osó usar ropa más lujosa. Si aún empezó a establecer una iglesia o canal de YouTube, de acuerdo con lo que predicaba, sus seguidores eran miembros de la iglesia. Hoy día se parece como un grupo o canal de YouTube que son miembros pero no creen en todas las doctrinas de la iglesia, no creen en todo lo que dice el profeta y apóstoles, y escogen lo que quieren obedecer y creer como una cafetería. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios. Si uno de sus maestros empezó a disputar vigorosamente con él a fin de descarriar al pueblo de la iglesia, mas el hombre lo resistió amonestándolo con las palabras de Dios. ¿Qué hizo ese hombre que predicaba la superchería sacerdotal? Él estaba conteniendo, luchando fuertemente con la doctrina de la iglesia del Señor. En otras palabras, difundiendo el espíritu de condición. ¿Qué estaba haciendo el hombre de la iglesia? Él estaba resistiendo, amonestándolo con la palabra de Dios. En otras palabras, usando las escrituras. ¿Quién es el agresor? ¿Quién defendía la palabra de Dios? Entonces podemos contestar que Neor era el agresor. Él estaba esparciendo la contención. Y luego Gedeón estaba definiendo la palabra de Dios. Este hombre que se llamaba Gedeón y era el mismo que fue el instrumento en las manos de Dios para librar del cautiverio al pueblo de Limí. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó su espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar
sus golpes de modo que murió por la espada. Cuando Neor se dio cuenta de que no podía vencer contra la palabra de Dios, procedió con ira a matar a Gedeón, un hombre de Dios. Y el pueblo de la iglesia aprendió al hombre que lo mató y fue llevado ante Alma para ser juzgado, según los crímenes que había cometido. Y sucedió que compareció ante Alma y se defendió con mucha audacia. Mas Alma le dijo: «He aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. Y aquí no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Y tú has derramado la sangre de un hombre justo, sí, un hombre que ha hecho mucho bien entre este pueblo. Y si te perdonásemos, su sangre vendrá sobre nosotros por venganza. Por tanto, se condena a morir, conforme a la ley que nos ha dado Mosías, nuestro último rey, y la cual este pueblo ha reconocido. Por tanto, este pueblo debe sujetarse a la ley». Y aconteció que lo tomaron, se llamaba Neor, y lo llevaron a la cima del cerro Mantí. Ahí se lo hizo admitir, o mejor dicho, admitió ante los cielos y la tierra que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios. Y ahí padeció una muerte ignominiosa. No obstante, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Sin embargo, no se atrevían a mentir, por si llegaba a saberse por miedo de la ley, porque los embusteros eran castigados. Por tanto, aparentaban predicar según su creencia, y la ley no podía ejercer poder alguno en ningún hombre por su creencia. Y no se atrevían a hurtar por temor la ley, porque esos eran castigados, ni tampoco se atrevían a robar ni asesinar, porque el asesino era castigado con la pena de muerte. Pero aconteció que los que pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella, y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo, y los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios sin dinero y sin precio. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los que del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor con sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. El siguiente ejemplo, Corihor, Salmo 30, 12, 30 a 35. Y este anticristo, cuyo nombre era Corihor, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Y de esa manera predicaba diciendo: y aconteció que cuando fue llevado ante Alma, y el juez superior continuó del mismo modo que en la tierra de Gedeón, sí prosiguió hasta blasfemar, y prorrumpió en las palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes, a los maestros, acusándolos de desviar el pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Es evidente que Corihor tiene espíritu de contención. No solo luchó contra las doctrinas de la iglesia y las escrituras, sino que también luchó
contra los líderes de la iglesia, incluso dando falso testimonio, mintiendo para difamar su reputación y honor. Entonces le dijo Alma, tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues sé que yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar de mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera una cenine por mi trabajo, ni tampoco ningún de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial. En este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia, aparte de declarar la palabra para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? Porque dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada. ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en nuestros corazones? Tercer ejemplo, escribas y fariseos en los tiempos de Jesús, según Efesios 5. Mas, a causa de supercherías sacerdotales e iniquidades, los de Jerusalén endurecieron su cerviz contra él, para que sea crucificado. En la iglesia no suele discutir las razones generales por las que los fariseos y saduceos querían matar a Jesucristo. Ese versículo por sí solo deja es claro que una de las principales razones fue las supercherías sacerdotales que tenían que perder los fariseos y los saduceos. ¿Qué estaban predicando Jesús y qué hizo para que lo mataran? Vamos a explorar. Mateo 10, 7 a 10. Y yendo predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni das ropas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí Jesús nos está enseñando que debemos servir y predicar sin paga. Marcos 11, 15, 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de lo que vendían palomas. No consentían que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa de oración será llamada para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo quitarle la vida, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo, todo el pueblo estaba maravillando de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lucas 19, 45 a 8. Y entrando al templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciendo escrito, está, mi casa es una casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo. Mas los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle porque todo el pueblo estaba pendiente de él, oyéndole. Y vamos a leer una descripción que estaba cambiando la cultura y, uh, y los fariseos estaban perdiendo seguidores o pagamiento. Mateo 23, versículos 13 a 34. Y vamos a tener una cita de manual de instituto. Después, pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seréis al reino de los cielos delante de los hombres, pero ni vosotros
ni dejáis entrar en los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las cosas de las viudas y como pretexto hacéis larga oración. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mal y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: cualquiera que jure por el templo, no significa nada, pero cualquiera que jure por el oro del templo queda obligado. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: cualquiera que jure por el altar no significa nada, por cualquiera que jure por la ofrenda que está sobre él queda obligado. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o un altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, por diezmáis la mente y en el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era menester hacer, sin dejar de hacer lo otro. Guías, guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes al sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por afuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. También vosotros llenad de la metida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de infierno? Por tanto, que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis la ciudad en ciudad. Quiero mencionar antes, son palabras fuertes. Muchos dirían que si él estaba hablando hoy día, que Jesucristo tenga el espíritu de contención, pero se acuerdan que es el Salvador. Está hablando sobre lo que él veía, sus frutos. En Manual de Instituto de Mateo 23, y tristemente no existe un manual de instituto para el Nuevo Testamento en español. Entonces todo esto está traducido, lo siento, está traducido por Google Translate. Dice el manual de instituto para esos versículos: hayas pronunciado sobre los hipócritas. La palabra hipócrita se traduce a una palabra griega que significa actor y se refiere a alguien que finge, exagera una parte o es engañosamente inconsistente en sus acciones. El Señor denunció a los escribas y fariseos por exagerar su observancia exterior de la ley
de Moisés, mientras sus corazones eran arrogantes y poco sinceros. El Salvador pronunció una serie de 8 ayes que sobrevendrían a los escribas y fariseos debido a sus acciones hipócritas. La palabra ay, que significa una condición de miseria, angustia y tristeza, resultante de una gran aflicción o desgracia. El siguiente cuadro identifica brevemente algunas acciones de los escribas y fariseos que el Señor identificó como hipocresía. Y también se relata a superchería sacerdotales. Acciones que los escribas y fariseos identificamos como hipocresía. No solo rechazaron a Cristo, su iglesia y su oferta de salvación, sino que también buscaron impedir que otros aceptaran a Cristo y la salvación. Eran codiciosos, materialistas y se aprovechaban de las desgracias de los demás. Estaban reclutando almas para creencias falsas. Mediante sus juramentos dieron más reverencia al oro y a los muebles del templo que al Señor, a quien el templo honra. Obedecían las reglas, pero ignoraban las doctrinas y principios más importantes en los que buscaban las reglas. Escondieron la codicia interna y la autocomplacencia bajo una demostración exterior de rectitud. Se veían limpios y buenos por fuera, pero por dentro estaban llenos de corrupción y decadencia espiritual. Rechazaron a los profetas vivos, mientras afirmaban lealtad a los profetas muertos. ¿Vemos esto entre nuestros propios miembros? Yo diría que sí. Manual de YouTube, Mateo 21. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Los líderes judíos de Jerusalén vieron la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su limpieza del templo como desafío a su autoridad. Los sacerdotes del templo supervisaban el cambio del dinero que se llevaba a cabo en el templo, obteniendo así beneficios de ello. Una suscripción. Cuando Jesús volcó las tablas y se refirió al templo como mi casa, cuestionó abiertamente su autoridad para hacerlo. Más tarde, cuando Jesús estaba enseñando en el templo, los líderes judíos le lanzaron un dramático desafío preguntando, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Los sacerdotes reclamaban autoridad basándose en su ascendencia, los escribas según su educación y los mayores en función de su posición social y riqueza. El Salvador, sin embargo, tenía autoridad de su Padre que se había manifestado en sus enseñanzas y obras a lo largo de su misterio público. El Salvador respondió al desafío de los líderes judíos planteándoles otra pregunta que los silenció. Eso preparó el escenario para un vivido momento de enseñanza cuando el Salvador procedió a enseñar a sus retadores a la multitud que escuchaba 3 parábolas sucesivas que trataban del fracaso de los líderes judíos en arrepentirse y creer en él. Y luego Manual de Instituto para Mateo 26. ¿Quién fue Caifás? Caifás fue el sumo sacerdote del año 18 al 36 durante de Cristo. Y era yerno de Anás. ¿Quién fue el sumo sacerdote 7 al 14 durante de Cristo? No significa el DC, lo siento. Caifás pertenecía a los saduceos. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, el cargo de sumo sacerdote se había convertido en un nombramiento político corrupto en lugar de un cargo sacerdotal legítimo.
Caifás ocupó el cargo durante más tiempo que cualquier otro sumo sacerdote en la época del Nuevo Testamento, lo que indica su estrecha cooperación con líderes del gobierno romano como el Poncio Pilato. Las responsabilidades de Caifás como sumo sacerdote incluían controlar el tesoro del templo y supervisar los rituales del templo, los que le reportó una cantidad considerable de dinero. Debido a esas responsabilidades en el templo, probablemente habría considerado la limpieza de los patios del templo por parte del Salvador como un desafío a su autoridad y una amenaza a sus riquezas. Después de que el Salvador resucitó a Lázaro de entre los muertos, Caifás declaró que era necesario dar muerte a Jesús y posiblemente incluso encabezó la conspiración. Aquí tenemos combinaciones secretas. Como sumo sacerdote, Caifás presidió el Sanedrín y fue uno de los principales interrogadores de Jesucristo la noche de su arresto. Jesús amenazó su fuente de ingresos y fue un usurpador de su poder y autoridad. Fue un revolucionario espiritual que estaba provocando una división en la cultura y su forma de vida. Estaban enseñando diariamente en el templo, sus doctrinas eran asombrosas y el pueblo estaba atento a escuchar sus palabras. Su muerte y resurrección dan lugar al nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Los judíos que creen en Jesús se unieron a la iglesia, dejando atrás las tradiciones y creencias judías. Es bastante simbólico de lo que sucederá en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días cuando nos exige vivir la ley celestial. Cuarto ejemplo, Judas. Marcos 14:10, traducción de José Smith. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, porque se habían apartado de él y se sentía ofendido por sus palabras. Mateo 26:14-16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas consideró dura la verdad y vendió al Salvador por 30 piezas de plata. Ese era su precio. Tienen un precio al cual vendría al Salvador. El último ejemplo, Balaam. En el manual de instituto para el Antiguo Testamento, Números 22, capítulos 22 a 24. La historia de Balaam. Una vez que los dos poderosos reyes de los amorreos fueron vencidos por la fuerza irresistible de Israel, los moabitas con sus aliados los midianitas se llenaron de tal alarma que Balac, su rey, buscó ayuda. No fue su propio Dios, Baal, que se había probado impotente contra Israel durante el conflicto amorreo, donde buscó poder. En cambio, decidió recurrir al propio Dios de Israel, cuyo poder se había manifestado tan maravillosamente. Con ese fin envió una delegación con presentes a Balaam de Petor, un reconocido pronosticador de la alta Mesopotamia, quien aparentemente tenía la reputación de ser capaz de bendecir y maldecir con gran eficacia. Es difícil establecer por los registros si Balaam era un profeta de Dios con los poderes del sacerdocio o no. Vivía en una zona conocida como Aram, probablemente llamaba así en memoria del hijo de Kemuel y nieto de Nacor, primo de Abraham.
Harán lugar donde Abraham se estableció al salir de Ur, el lugar de adoración de Jehová, y también lo era Aram. Por lo tanto, Balaam pudo haber sido uno de los pocos poseedores del sacerdocio esparcidos que, como Jetro, ejercían su poder. Lo que leemos en la Biblia nos hace pensar que tenía un conocimiento verdadero de Dios y que era susceptible a la revelación de él. Sin importar su origen, el Señor levanta hombres inspirados para todas las naciones. Es significativo que Balaam no es mencionado como profeta en las Escrituras, sino que más bien es citado como adivino, algo parecido a Simón, el que parece citado en el Nuevo Testamento. Aunque reconocía a Jehová y profesaba depender de él, Balaam se mostró inclinado a ir contra el consejo del Señor y acompañar a los hombres de Balac para asegurar su reacción ante la voluntad de Dios. El Señor envió un ángel para amenazarlo de muerte si maldecía Israel. Uno de los hechos sobresalientes es cuanto la bendición de Baal dio a Israel es la promesa mesiánica de Cristo. La reprensión recibida por Balaam a través de la boca de un animal, obrada por el Espíritu de Dios, es un suceso singular en la historia. Es inútil especular en cuanto a cómo sucedió. Lo cierto es que la bestia habló en forma comprensible para Balaam. Otros pasajes indican que cuando animales estén llenos del Espíritu Divino y celestializados podrán expresarse en formas en que el presente les son negadas. Balaam no parece haberse sorprendido por este fenómeno, circunstancia que ha llevado a algunos a surgir que la mente de Balaam estaba alterada por causa de su intento de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. De haber sido más sensato la conducta poco usual de su cabalgadura, siempre obediente, le habría hecho mirar a su alrededor hasta descubrir la causa. Así tal vez habría descubierto la presencia del ángel. El incidente fue suficiente para llevar a cabo los fines del Señor. Balaam supo que lo que desagradaba a Dios no era el viaje en sí, sino los sentimientos o intenciones que él abrigaba. Todo incidente parece haber ocurrido para despertar su conciencia, a equilibrar su mente a fin de poder hablar solamente la palabra de Dios. Luego el registro describe las fornicaciones de Israel cometidas con las hijas de Moab. Esto es, Israel se unió a las mujeres de Moab en la adoración de Baal Peor, dios de la fertilidad, incluyendo sacrificios al ídolo y participando en inmortalidad sexual, lo que no menciona aquí, pero es explicado posteriormente. Es que Balaam aconsejó de esto a los moabitas. Evidentemente, al ver que no podía obtener la recompensa de Balac, maldiciendo directamente a Israel, le dijo a Balac que Dios solamente bendeciría a Israel si este pueblo le era obediente, y que si los moabitas lograban seducir a Israel hacia la adoración de ídolos, el pueblo del Señor perdería el poder de Dios. Así Balaam vino a ser un símbolo de aquellos que emplean sus llamamientos y dones para obtener ganancia y pervertir al pueblo del Señor. Ok. ¿Habría supercherías sacerdotales en los últimos días? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? El presidente Brigham Young dijo: si no fuera por las supercherías sacerdotales y el arte político, estoy satisfecho de que decenas de miles de este continente ahora abrazarían el Evangelio. Oro por esto constantemente, porque me alegraría ver a los habitantes de la tierra tener el privilegio de creer en el Evangelio por sí mismos
y no estar más atados por las influencias devastadoras del sacerdocio. En este país, en los países antiguos, los políticos y los hombres ricos que tenían alguna influencia sobre sus vecinos o sobre una familia o distrito ejercen esa influencia para impedir que la gente abrace el Evangelio de que el Señor ha restaurado nuevamente el mundo, amenazándolos con dañarlos, oh, suspenderles sus salarios, dejarlos sin empleo o sin sus casas. Si abrazan el mormonismo y así las manos quedan atadas, continuaremos fortaleciendo y fomentando a nuestros enemigos y dándoles la sangre de nuestra vida. Mormón 8:32-40. Si sucederá en un día, nuestro día 2023, en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Podrían pensar que iglesia simplemente se refiere a cualquier otra iglesia, que no sea la iglesia de Cristo de los Santos de los últimos días. Esto es falso. Esos versículos se refieren a nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y veremos evidencia de esto a continuación. La Iglesia, que significa la Iglesia en su conjunto, y luego tenemos frases iglesias, que es como decir que hay iglesias en Argentina, México, Brasil y España, que pertenecen a la Iglesia. Espero que eso se hace sentido. Oh pueblo inicuo y perverso obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? Y hay que examinar las revelaciones de Dios, pues aquí llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas estas cosas. ¿Se puede aplicar esto a cualquier otra iglesia que no tenga el evangelio restaurado o sus revelaciones a través de sus profetas? Que el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concerniente a lo que realizará en breve en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. Que os hablo que si os hallaseis presentes y sin embargo no lo estáis, pero que Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se evanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones de toda clase de iniquidades, y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque que amáis el dinero, y vuestros bienes, y vuestros costosos vestidos, y el adorno de vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres, y los necesitados, y los enfermos, y los afligidos. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros que os vendéis por lo que se corrompe, ¿por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso que por motivo de la alabanza del mundo? Este versículo debería ser un claro indicio de que esos versículos nos están refiriendo. Solo hay una santa iglesia de Dios, porque os adornáis con lo que no tiene vida, y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado, y desnudo y enfermo y afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso. Sí, porque formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro, y dais lugar
a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor, y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo venganza sobre vuestra cabeza. Tercer Nefi 29, 4 a 7. Y cuando veáis esas palabras aparecen entre vosotros, no desdeñéis ya más los hechos del Señor, porque la espada de su justicia se halla en su diestra. Y aquí, si en aquel día despreciáis sus obras, Él hará que pronto os alcance. Ay de aquel que desdeñe los hechos del Señor, si hay de aquel que niega al Cristo y sus obras, si hay de aquel que niega las revelaciones del Señor, y del que diga que el Señor ya no obra por revelación, ni por profecía, ni por dones, ni por lenguas, ni por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo. Si hay de aquel que en ese día diga, nuestro día, para obtener lucro, que Jesucristo, no puede hacer ningún milagro, porque el que diga esto vendrá a ser como el hijo de perdición, para quien no hubo misericordia, según la palabra de Cristo. Tercer Nefi 16:10. Y así manda el Padre que os dé el día que los gentiles pecan contra mi evangelio, rechacen la plenitud de mi evangelio y se envanezcan por el orgullo de su corazón sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos de la tierra, y estén llenos de toda clase de mentiras, de engaños, de maldades de todo género, de hipocresía y asesinatos, y supercherías sacerdotales, y fornicaciones, y abominaciones secretas, y si cometan todas estas cosas, y rechacen la plenitud de mi evangelio, aquí dice el Padre, retiraré la plenitud de mi evangelio de entre ellos. Suena como una separación. Tercer Nefi 21, 12 a 21. Y esos deben leemos en otra presentación de Tercer Nefi. Y los de mi pueblo que son un resto de Jacob estarán en medio de los gentiles, sí, en medio de ellos como un león entre los animales del bosque, y como un cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie les puede librar. Si su mano se levantara sobre sus adversarios, y todos sus enemigos serán talados. Si hay de los gentiles, a menos que se arrepientan, porque sucederá en aquel día, dice el Padre, que haré matar sus caballos de medio de ti, y haré destruir sus carros, y talaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas sus plazas fuertes, exterminaré de tu tierra las hechicerias, y no tendrás más adivinos, y tus imágenes grabadas también destruiré, así como tus esculturas de en medio de ti, y nunca más adorarás las obras de tus manos, y arrancaré tus bosques de entre ti, y asolaré tus ciudades, y acontecerá que todas las mentiras y falsedades, envidias y contiendas, y supercherías sacerdotales y fornicaciones serán extirpadas, porque sucederá, dice el Padre, que en aquel día talaré de entre mi pueblo, y cualquiera que no se arrepienta y venga a mi Hijo amado, oh casa de Israel, y ejecutaré venganza y furor sobre ellos, así como sobre los paganos, tal como nunca ha llegado a sus oídos. Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos, y entrarán en el convenio y serán contados entre este resto de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia. Ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también cuantos de la casa de Israel venga, a fin de que construyan una ciudad que se llamada la Nueva Jerusalén. Reconocen estos versículos, algunos de los cuales están incluidos en la cronología de los últimos días que el Salvador nos da en Tercer Nefi. Para obtener más información sobre esos capítulos o videos, consulte esos videos.
Debe quedar claro que aquellos que practican las supercherías sacerdotales no serán incluidos en el recogimiento de Nueva Jerusalén, a menos que se arrepientan. Esa separación de los buenos versus los malos también se llama la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 7, 15 a 23. Y guardaos de los falsos profetas, personas que practican supercherías sacerdotales, que vienen a vosotros vestidos con ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da frutos buenos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Doctrina y Convenios 33, 4 a 6. Y se ha corrompido mi viña por completo. No hay quien haga lo bueno, salvo unos pocos, y estos hierran en muchos casos a causa de las supercherías sacerdotales, porque todos tienen mentes corruptas. Y de cierto os digo que he establecido esta iglesia y la he llamado del desierto, y así reuniré a mis escogidos de los cuatro extremos de la tierra, sí, a cuantos crean en mí y escuchan mi voz. Elder Orson Pratt dijo, ¿cómo ha sido el caso en todas las épocas y dispensaciones anteriores? Así es ahora, por lo tanto, a los santos de los últimos días. En todas partes del mundo se les ordena que se reúnan en medio de la maldad, la corrupción y las supercherías sacerdotales y de toda abominación que existe, y se reúnan en un solo lugar. ¿Con qué propósito? Para que podamos ser separados del mundo y sus corrupciones, que de otro modo provocarían nuestra destrucción temporal y espiritual. Resumen de la superchería sacerdotal. Predican y se erigen en luz del mundo para obtener ganancias y alabanzas del mundo, enseñar por contrato, divino por dinero, alcanzar protagonismo o cultivar contratos que resulten en mayores ingresos o ayudan a adquirir riqueza, usar sus llamamientos y dones espirituales para lucrar y pervertir. No buscan el bienestar de Sion, no tienen mentalidad de Sion. La superchería sacerdotal se desarrolla por sí mismo. La superchería sacerdotal oprime y puede llevar al derramamiento de sangre. Engañan a los demás, no ganan ninguna recompensa del Evangelio, predicar doctrinas falsas y no lo hacen por causa de las riquezas y del honor. Enseñar contrario a la palabra de Dios y se aplicara entre el pueblo, resultaría en su completa destrucción. Obedecen las reglas pero ignoran las doctrinas y principios más importantes en los se basan las reglas, ocultan la codicia interna y la autocomplacencia debajo de una demostración exterior de rectitud. Se ven limpios y buenos por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción y decadencia espiritual. Pervertir y corromper las enseñanzas de la Santa Iglesia de Dios. La Santa Iglesia es la Iglesia de Cristo de los Santos de los últimos días. Rechazan los profetas vivos mientras afirman lealtad a los profetas muertos. No serán reunidos en Sion, la Nueva Jerusalén, y estarán entre los malvados que serán destruidos. Quiero terminar
y comparto esas cosas en el nombre de Cristo. Amén.